En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días zarpamos de Tróade y navegamos junto a Samotracia. Al día siguiente hacia Neápolis y de ahí a Filipos, colonia romana y ciudad principal de la región de Macedonia. En Filipos nos quedamos unos días. El sábado salimos de la ciudad y nos fuimos por la orilla del río hasta un sitio donde solían tenerse las reuniones de oración. Allí nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Entre las que nos escuchaban había una mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, comerciante de púrpura que adoraba al verdadero Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara el mensaje de Pablo. Después de recibir el bautismo junto con toda su familia, nos hizo esta súplica: si están convencidos de que mi fe en el Señor es sincera, vengan a hospedarse a mi casa. Y así nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Es muy importante este tocar corazones y este anunciar la palabra de Dios en lugares donde uno menos se la imagina o donde personas que uno cree que no van a creer. A veces uno quisiera como anunciar la palabra y que todos llegaran, o sea, vamos a hacer un retiro que todos lleguen, y el que no llegue se lo perdió, y el que no llegue no tiene fe, y el que no llegue, yo pienso que no, uno tiene que llegar a donde esas personas que quizás sí tienen fe, pero necesitan una empujadita, sí tienen fe, pero necesitan una iluminación, porque para nosotros a veces es muy fácil, anunciamos el retiro y no llegaron, porque no tienen fe, no, porque no vamos a buscar. Una de las frases del cura de Ars es que Dios también tiene que salir al encuentro del hombre. El hombre no va a salir siempre al encuentro de Dios, porque no siempre el hombre lo conoce, lo ve. Yo tengo que ir a mostrárselo, yo tengo que ir a iluminarlo. Entonces, con esto que pasa de Pablo hoy en la primera lectura, es precisamente eso. Un Pablo que va a una ciudad, y es una ciudad pagana, son ciudades paganas, está llegando a esas ciudades griegas y encuentra personas con fe en esas ciudades. Y no solo con fe, personas dispuestas a escuchar, personas dispuestas a ayudar. Esos son los testimonios más bonitos. Por eso tenemos que luchar siempre por llegar a esos corazones. ¿Listo? Tenemos que luchar por llegar a esas personas, por llegar a esas familias que necesitan una ayuda, que necesitan esa fuerza. No podemos permitir que la palabra de Dios sea exclusiva para mí, o sea, estos cuantos, no. Hay que expandir la palabra y quizás en algún lugar y con alguna persona uno encuentre que ese corazón se dispone y se dispone a eso, a escuchar la palabra. Entonces, me parece a mí bien bonito este tema de la primera lectura. Todas estas ciudades que Pablo va pasando y cómo se dispone a escuchar este tipo de personas. Y estas personas lo escuchan y obviamente se sienten como identificadas con el mensaje de Pablo. Así que yo creo que muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros familiares están esperando un mensaje, una palabra, un mensaje de salvación, una luz. Y a veces uno dice, ay, no, ese no cree, ese es ateo. Ay, no, ese no, ese. Y uno a veces como que los despacha como ese no. Tira la red, lanza la red. ¿Quién quita que lanzando la red se convierta? Mire que cuando Lidia escuchó este mensaje se bautizó. Y no solo se bautizó, mire la frase que le dijo a Pablo y a su compañero. Si ustedes, o sea, si ustedes creen en mi conversión, o sea, si están convencidos de que mi fe en el Señor es de verdad, es sincera, entonces vengan a hospedarse a mi casa. O sea, miren la docilidad, miren la disponibilidad, miren esa obra tan bonita, ¿sí? Ven a hospedarse en mi casa. Entonces, esto es bien importante. Vamos nosotros a conquistar esos espacios de esas personas que son heridas y que cuando uno conquista sus corazones se disponen a ayudar muchísimo. No le cierres la puerta a alguien porque tú crees que es ateo, porque tú crees que no va a escucharte.
No permitas que a nadie le cierren las puertas simple o por el simple hecho de que no está practicando, de que no va a misa, de que él me dijo, no, déjalo que escuche la palabra. Quizás la palabra puede obrar en el corazón y en la mente de muchos que no querían ni escuchar a Dios, ni ver a Dios, ni hablar de religión, pero quizás tocados con una palabra cambiaron su vida. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Consolador que yo les enviaré a ustedes de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí y ustedes también darán testimonio, pues desde el principio han estado conmigo. Les he hablado de estas cosas para que su fe no tropiece. Los expulsarán de las sinagogas y hasta llegará un tiempo cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Esto lo hará porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Les he hablado de estas cosas para que cuando llegue la hora de su cumplimiento, recuerden que ya se lo había predicho yo. Palabra del Señor. Bien, ya nos estamos preparando para la venida del Espíritu Santo. Obviamente vamos a celebrar primero la solemnidad de la Ascensión y luego Pentecostés. Pero ya en los albores, en los primeros, ¿cierto? Ya en los albores, ya en los primeros pasos para prepararnos para recibir el Espíritu Santo. Y hoy todavía no quiero hablar como de esa venida, de esa llegada. Vamos a darle un poquito más de tiempo, aunque los evangelios van a empezar a hablar, pero vamos a darle tiempo. Hoy quiero hablar de algo que me parece bien interesante. En el evangelio dice, créanme. Sí, créanme. Que llegará la hora cuando el que les dé muerte creerá dar culto a Dios. Eso me parece tan interesante. Hay gente que anuncia algo de Dios, pero mire lo que dice aquí. Hay gente que dará muerte y cree que está dando culto a Dios. ¿Cuántas veces nosotros con una palabra hemos matado al hermano? Es que a Dios no le gusta esto. Es que Dios... Yo estoy hablando en nombre de Dios. La pregunta es, ¿Él me lo dijo o yo lo estoy suponiendo? Porque muchas veces uno supone cosas de Dios. Porque Dios dice, ámense unos a los otros. No juzguen y no serán juzgados. Entonces, ¿cuál es el punto de que es que a Dios no le gusta? Es que Dios aborrece a esta persona. Es que Dios no lo va a salvar a usted. Es que Dios... ¿Será que es de parte de Dios? ¿O será que es capricho mío? Créanme, va a llegar la hora que el que le dé muerte a alguien creerá estar dándole culto a Dios. Y eso pasa muchísimas veces en nosotros, especialmente en aquellos servidores, con mucho respeto, pero ya saben que yo siempre uso casi ese ejemplo, aquellos servidores, aquellos predicadores, aquellos que se creen un poquito más cerca de Dios o nos creemos, pensamos anular a cierto tipo de personas. Pensamos anularlos, juzgarlos, cuando no es así, no es así. O sea, no tiene por qué ser así. No tiene por qué, nosotros no tenemos por qué juzgar a alguien, ¿sí? Ni anular a alguien, ¿ok? Esto. Entonces, yo pienso que esto es importante. Revisemos este punto. ¿Listo? Revisemos el punto de, ¿será que yo estoy hablando en el nombre de Dios? ¿Será que yo estoy hablando lo que Dios quiere o es capricho mío y estoy diciendo que esto es de Dios? Vamos a poner ¿sí? Para eso necesitamos el Espíritu Santo, definitivamente. O sea, todos los santos concuerdan en que uno tiene que tener un director espiritual. ¿Para qué? Para que todas las iluminaciones que uno tiene, todas las inspiraciones, todas las frases, uno diga, ¿será que sí son de Dios o será que yo me las estoy inventando? ¿O será que son capricho mío, de mi temperamento, de mis gustos, de mis no gustos? Porque si a mí no me gustan los X tipo de persona, entonces voy a decir, a Dios no le gusta. ¿Será Dios o será a mí? Ah, pero Dios también dice, sí, pero Dios dice no juzgar. Entonces, ¿cómo vamos a manejar todo eso? Vamos a pedirle al Espíritu Santo. Como les dije, aquí voy a tener la novena, vamos a ver si les hago la novenita del Espíritu Santo para que nos vayamos preparando. Entonces, vamos a esperar que empiece
y hablamos un poquito más. Por ahora, solo les puedo decir, mucho cuidado con lo que decimos. Preguntémonos siempre, ¿esto sí será en nombre de Dios o esto será capricho mío? Especialmente cuando decimos algo negativo, algo de juicio, algo de condenación, algo de exclusión. Y eso va conectado con la primera lectura. Lancemos la red, lancemos la palabra. ¿Quién quita que esa persona, por mala que sea, escuchando la palabra se convierta? San Pablo dice, fides et auditum, la fe entra por el oído. Lancemos la palabra, quizás se pueda convencer. Así que ánimo, nunca hablemos en nombre de Dios si no estamos seguros. Un buen director espiritual para discernir todo, que nunca hablemos por nuestro capricho, por nuestros miedos o por nuestros odios, sino que hablemos realmente lo que viene de Dios y que no nos amarremos para anunciar la palabra a quien sea y de pronto ahí vamos a encontrar una respuesta positiva. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Jesús, María y José, aleluya, aleluya. Y no se pierdan, esta noche tenemos una Eucaristía de acción de gracias por el proyecto Oxigenación Humana. Todos los que siguen Oxi Espiritual, también hay un canal que se llama Oxigenación Humana, que es como el primero, y Oxi Espiritual se desprendió de Oxigenación Humana. Entonces, hoy hay una Eucaristía de acción de gracias, también es la de Juan 23 en la parroquia San Francis, pero yo voy a aprovechar la misa de acción de gracias por los 2 años de Oxigenación Humana, y vamos a tener una conferencia de la cual voy a hablar cómo llevar o herramientas para llevar una vida espiritual, para crecer espiritualmente, justo con el tema de hoy, cómo crecer espiritualmente, cómo llevar una vida espiritual. Entonces, hoy desde las 7 de la noche, conéctate con Oxi Espiritual, aquí, en este canal de Oxi Espiritual, para que nos acompañes en esta semana, que estamos semana de aniversario de Oxigenación Humana. ¿Listo? Cuídense mucho a todos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y me los acompañe siempre. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.